Bien, tengan entonces muy buenas noches, muy buenas tardes de donde nos estén viendo. Bienvenidos a este canal, El Cuarto Momento. Hoy estamos contando con la presencia de Stephanie Morales. Ella es politóloga por la Universidad Nacional de San Marcos. Stephanie, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Gracias, Luis, por el momento también, por compartir ideas, textos, opiniones. Me parece interesante todo este canal, que es importante para que las personas puedan conectarse, ¿no? Y puedan informarse también. Así es, sí. Nosotros, bueno, junto con los chicos que administran el canal, hemos titulado estas conversaciones bajo el contexto electoral como las conversaciones del Bicentenario, porque queremos dejar evidencia de pues, las apreciaciones de profesionales peruanos como tú acerca de este contexto electoral a cumplir 200 años de vida republicana en nuestro país. Bueno, me gustaría presentarte de forma completa. Sí, Stephanie es politóloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, como he mencionado hace un momento. Actualmente está cursando la maestría en Administración con mención en Dirección de Recursos Humanos por la misma casa de estudios. Es egresada de un máster en Gobernabilidad y Procesos Electorales. Cuenta con estudios en Gestión y Políticas Públicas, así como en Formulación y Evaluación de Proyectos. Ella se especializa en políticas públicas, gestión de la capacitación y sistemas electorales. También es columnista de la revista digital Vox Populi. Bueno, una vez más, gracias por estar aquí, Estefan. Y quería comenzar esta entrevista, esta charla, con la siguiente expresión, con el siguiente comentario, y con base en ello, pues me gustaría que me digas cuál es tu interpretación. Acabamos de tener la primer debate, vamos a decirlo así, no fue un debate tanto, ¿no? Pero el primer debate de esta segunda vuelta entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori en Chota, Cajamarca. Y fue un debate que tal vez las personas, los peruanos, esperábamos más, en el sentido de que, a mi entender, hubo mucho populismo de por medio, ¿no? En el caso de Keiko, por ejemplo, prometiendo un canon per cápita; en el caso de Pedro Castillo, prometiendo el 10% del PBI en educación. Estos dos aspectos son importantes: primero, educación, y segundo, la repartición, el revenue sharing de los recursos naturales. Sin embargo, puede sonar muy populista ambas propuestas. Me gustaría que nos dieras tu opinión. ¿Qué te pareció el debate y qué opinas de lo que acabo de mencionar? Completamente de acuerdo contigo. El último debate, bueno, en realidad es el último del cual hemos presenciado varios debates, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, es el primero de estos dos candidatos que han quedado finalistas, digámoslo así, en esta competencia electoral, ¿no? Y es muy importante reconocer que en el Perú, ¿no? Ya se ha estado observando en otros procesos electorales el recurrir al populismo, ¿no? Recordemos también campañas anteriores, cuando Ollanta Humala prometía, ¿no?, que el balón de gas iba a costar 15 soles, algo que efectivamente no se iba a cumplir. Y así podemos tomar en consideración varias promesas que lamentablemente a la fecha y al año ya tenemos bastante tiempo como democracia, digámoslo así, instaurada en este país, no se han cumplido, ¿no? Y entonces aquí lo más importante para mí es reconocer que el peruano conoce las propuestas populistas, conoce las propuestas demagógicas que, digamos, los candidatos siempre están predispuestos a mencionar. Pero a pesar de que saben que no son reales, lo que los conecta a este tipo de candidatos en realidad son las emociones y el vínculo que sientan
en parecido o en todo caso con el que se identifican con cada uno de sus propuestas. En realidad no es tanto qué cosa es lo que dicen, sino cómo y la forma en que lo hacen, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que se puede ver ahora en redes sociales que está muy no de moda, digámoslo, bastante ágil en todo lo que vendría a ser el Twitter y el Facebook, que se han convertido en dos redes sociales bastante de debate, digámoslo así, de conversaciones, a diferencia de las redes TikTok e Instagram, ¿no? Estas también han girado un poco hacia la parte política, sin embargo, Facebook y Twitter ya han entrado de lleno a lo que vendría a ser el debate. Entonces, aquí se puede ver, por ejemplo, que las personas mencionan mucho toda la crítica que se hace y la polarización que ha sucedido, ¿no? Entre ciudadanos y ciudadanas que están a favor de un candidato como Keiko o en contra del otro en realidad, o a favor de Castillo y en contra de Keiko y viceversa, ¿no? Entonces, todos mencionan, hay populismo, se ha mencionado lo del 10% del PBI para educación, el otro 10% para economía, se ha mencionado también por parte de Keiko Fujimori que se van a construir 300.000 3.000 escuelas patrios. públicas. Así es, en un periodo de 5 años, y la verdad es que son cosas muy exageradas. Inclusive ella mencionaba que para el año 2021 toda la población peruana, mucho antes, ahora ya conocemos que hay un lote de 60.000, de 60 millones de vacunas que están por ingresar al Perú. Sin embargo, antes de conocer esto, ella ya había mencionado que su gobierno iba a finalizar la vacunación, la inmunización completa en todo el Perú. Estamos hablando del el 1 de mayo, ¿no? Y en realidad no teníamos la certeza de que eso iba a ser así. Entonces yo observando la televisión me ponía y decía, no, no prometas esto, y luego al otro, no, no prometas lo otro, ¿no? Porque ya sabemos, o bueno, por lo menos las personas que tenemos más experiencia en la gestión pública, que tantas promesas de ese calibre o de esa magnitud, pues no se van a cumplir. Sin embargo, volviendo a tocar un poco el tema de las redes sociales, ¿qué es lo que le gusta al ciudadano o ciudadana? Es ver, ¿no? Bueno, a mí me pareció que tal persona o tal candidato es mucho mejor. ¿Por qué? Porque estaba más cachaciento, más, más entusiasta o un poquito, como dándole, como se le diría aquí, ¿no? Coloquialmente, chiquitas al otro candidato o candidata, ¿no? En el caso por ejemplo, el debate definitivo que fue hace un par de meses entre un grupo de candidatos y candidatas, donde habían mencionado que Verónica Mendoza había sido la mejor candidata en este debate definitivo. ¿Por qué? Preguntaban, ¿y por qué había sido así? Porque me gustaba, porque había sido más cachacienta. Por ejemplo, ese era uno de los adjetivos que se pudieron reconocer en el Twitter, ¿no? O estaba más segura de sí misma, decía las verdades a los otros candidatos. Entonces, no es tanto lo que mencionan de fondo como agenda programática, sino cómo lo dicen, cómo se expresan, y es eso lo que genera el vínculo y la conexión con el ciudadano. Finalmente, el comportamiento electoral no se mide tanto por cuánto conocimiento tenga o no un candidato de su agenda, sino de las emociones que le generen a este ciudadano y ciudadana al momento de votar. Y la diferencia es que, para terminar la idea, es que hay muchas personas, ¿no? Y no te hablo del grueso político que antes era que se decide en la cola el voto, pero hay personas que ya vienen meditando su voto y estudiándolo y dicen, yo lo voy a elegir, o sea, voy a determinar por quién voy a votar la última semana, o mejor dicho, la última semana que me queda, ¿no? Para pensar que vendría a ser la primera semana de junio. Recién la primera semana de junio me voy a poner a estudiar, a leer, a un poco ver las noticias, las redes, qué es lo que menciona, si de verdad es cierto que hay tanta corrupción por un lado, si de verdad hay candidatos con sentencias, etcétera. Entonces, van a decidir el voto entre el 3 y el 6 de junio.
Entonces, esto a mí me deja un poco a la expectativa de saber qué emoción van a tener para el 3 y el 6 de junio. Porque ahorita, ¿no? En este momento, hay un tipo de contexto. Recordemos que también en la región de Latinoamérica estamos viviendo un contexto complicado, por ejemplo, en Colombia, ¿no? Una manifestación social importante y política. Entonces, esto también mueve las emociones de los países colindantes, en este caso el Perú. Lo que sucede en Chile también repercute en lo que aquí más o menos estamos viviendo, lo que pasa en Colombia o lo que pasa en Ecuador. No sabemos qué es lo que va a pasar hasta el 3 de junio, hasta el 6 de junio. Entonces, yo digo, para esta semana de junio, habría que ver también el contexto en el cual nos estamos encontrando y cuáles serían las nuevas emociones que tendría el ciudadano para elegir. Entonces, nada está dicho, diría yo, hasta la fecha. Podrían variar un poco las Las tendencias, preferencias. ¿no? Claro, y eso fue lo que se vio en la primera vuelta, ¿no? O sea, nadie, entre comillas, pensaba que pues, Pedro Castillo iba a ganar, por decirlo así, la primera vuelta, ¿no? Es interesante lo que dices, ¿no? Las emociones, ese voto pasional, yo diría un tanto visceral, ¿no? De parte del Por elector supuesto, el peruano. es bien visceral. Uh-huh. Uh Y -huh. en Es ese muy sentido, impulsivo. es muy impulsivo, sí, sí, pues 200 años de vida republicana y seguimos eligiendo entre los dos males, ¿no? Es muy interesante lo que dices. Sí, también lo último que se ha venido diciendo o que han venido discutiendo los politólogos y ciertos periodistas es que qué pasó en Lima, ¿no? O por qué los resultados se dieron de esa manera, ¿no? Entonces, alguien por ahí dijo, es que lo que pasa no es qué pasó en las regiones, ¿no? Las regiones parece que tienen muy claro por quién van a votar, sino es qué es lo que pasa verdaderamente en Lima, ¿no? En Lima, en donde pues se conjuga varios estratos sociales, varias preferencias, personas de varias partes del Perú, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace un par de semanas me parece que entrevistaban a Saray Toledo, eh, la hija del expresidente. Ella es politóloga y decía, debe ser más que los limeños asombrarse por qué pasó en las regiones y por qué ganó Pedro Castillo, habría que preguntarse mejor qué pasó en Lima, ¿no? Y qué está pasando en Lima. ¿Qué, qué opinas sobre esto, no? A la par de los últimos resultados que sacaron el domingo, en donde parece que Keiko ya ganó el sector C, pero el sector D y E todavía sigue, pues, de parte de Pedro Castillo, ¿no? Bueno, para empezar, ya el tema de Lima es bastante histórico, ¿no? Es un tema, a mi parecer, más estructural. Digamos, ha habido centralismo desde los inicios de la fundación de la República del Perú, incluido que, si nos remontamos a la parte histórica, ¿no? Muchos de los criollos no querían incluso la independencia del Perú, y a partiendo desde allí, por ejemplo, te das cuenta que esta revolución, ¿no? esta idea de independencia de la corona española no venía por parte de los limeños, que en ese momento se encontraban viviendo en el Perú, sino más bien desde el interior del país, ¿no? Recordemos la movida de Tupac Amaru, recordemos todas las movidas de independentistas y los precursores. Entonces, no es que pasa tanto con Lima y las regiones, lo que pasa es que lo tenemos claro. Realmente el país no tendría que estar tan dividido o centralizado solo en Lima, sino más bien verlo por sus características distintas, ¿no? No solo geográficas, sino políticas, demográficas, culturales y sociales, en no solo que Lima sea una sola capital, sino que tenga ciudades importantes distribuidas alrededor del país, ¿no? Y para eso hay bastantes propuestas. No las he escuchado ahora, la he escuchado más por el candidato Rafael López de Alea, que quería
darle cierta importancia a otras ciudades, no es que esté a favor, van a decir que estoy a favor, no, sino que estoy tomando en consideración esto, de las propuestas que tienen ciertos candidatos para disminuir, digamos, este tipo de centralismo y etcétera. Pero no va tanto por allí tampoco de la parte física e infraestructura, sino en realidad es un tema ya de identidad, un tema cultural, un tema de realmente entendemos, comprendemos, estamos unidos como Perú, ¿no? Por ponerte un ejemplo, nosotros somos un país mega diverso, con muchos, bueno, tenemos 2 idiomas y muchas lenguas originarias, ¿no? Entonces, realmente estamos comprometidos, por ejemplo, con el quechua como peruanos, y inclusive las personas quechuahablantes tanto tiempo se ha marginado y discriminado esta lengua, generando vergüenza desde niños a esta población quechuahablante que no hablen quechua porque era necesario que aprendan el español. Entonces, imagínate la identidad con la que se crece en tantas regiones del país y esta diferenciación que existe entre qué es lo socialmente o culturalmente valorado por el Perú, que no es nuestro realmente, sino más bien es impuesto. Y no nos sentimos por nuestras raíces y por nuestro legado, porque finalmente tener ese tipo de vínculo no solo con el idioma, pues, es un ejemplo ponerte el idioma. Cuando uno aprende el quechua, y te lo digo porque yo lo vengo estudiando ya hace unos años, es difícil, pero me encanta. De hecho, mi abuela era quechua hablante de Cora Cora, y por eso es que en mí nació también este interés. Cuando empecé a estudiarlo, ya de manera académica, digámoslo así, me di cuenta que no solamente estaba aprendiendo un idioma, estaba aprendiendo identidad, estaba aprendiendo cultura, estaba aprendiendo a realmente conocer parte de mi país que yo no entendía. Y al tú conocer algo de tu país, oriundo, originario, de dónde provienes, es que generas identidad. Entonces, para mí lo más importante no es tanto preguntarme qué pasa en Lima, qué pasa en las regiones, realmente las regiones tienen una respuesta. Realmente la pregunta es aquí, ¿somos peruanos realmente los que estamos viviendo en este espacio geográfico del Perú? ¿Somos peruanos? O sea, realmente ¿qué cosa es ser peruano o peruana, por último? Esa sería la pregunta y la reflexión que yo haría, en todo caso, a las personas. Ahora, van a empezar, podrían hasta criticar, sí, pero hablar quechua no me hace peruano, y ya empieza todo, ¿no? Porque ya sabes que en las redes sociales empieza todo un debate por una frase o algo que se menciona, pero estoy poniendo un ejemplo de una sola cosa que podríamos tomar en consideración para realmente generar esta identidad como país, ¿no? ¿Y por qué me enfoco en este tema de la identidad como país? Porque pase lo que pase, gane quien gane, nosotros ya no estamos viviendo solamente un momento electoral. Yo creo que hay algo detrás, no solo del Perú, sino de toda Latinoamérica, de una respuesta y de hallar un sentir colectivo y social desde hace muchos años, ¿no? O sea, cada cierto tiempo hay algo cíclico. Yo más o menos estaba analizando ya hace un par de años, veía, ¿no? El año pasado hubo una manifestación grande, mucho antes que sucediera lo de la manifestación de noviembre, ¿no? De nosotros, de Noa Merino, pero no tanto era presidente, sino era una voz que el Perú se levantaba, ¿no? Pero antes, ¿qué había pasado en Chile? Habían hecho una manifestación también igual de grande, justamente promoviendo una nueva constitución. Y yo recuerdo clarísimo que lo comenté y dije, esta reforma constitucional en Chile definitivamente va a tener un eco y una influencia en el Perú. No hoy, no mañana, pero definitivamente, definitivamente, lo que pasa en la región de Latinoamérica
siempre involucra a todos los países. ¿Por qué? Porque son manifestaciones colectivas que contagian alrededor. Y también hay un lado psicológico de eso, pero digamos, yo no lo he revisado muy a fondo y efectivamente sí, el comportamiento social a nivel de un espacio y de una región como toda Latinoamérica definitivamente hemos visto que tiene mucha repercusión, ¿no? Entonces, yo creo que la pregunta aquí sería más que pasa en Lima, por qué los sectores C y D, porque no, yo ya no separaría a Lima de las regiones. De hecho, ahorita lo que sí he estado observando y escuchando mucho es nuevamente volver a la lucha de clases, ¿no? A separar, a tener una pugna que es entre ricos y pobres, Lima y provincias, y yo creería que eso es más impuesto que real, independientemente de que se haya sentido así desde el inicio, en Lima. Muchas de las personas, y estoy convencida que es una minoría la que solamente ha nacido en Lima y ha vivido en Lima, digamos, desde los inicios de Lima. Por ejemplo, por hacerte un ejemplo en general, o sea, por decirte un, por darte un dato específico, muchos de los que estamos hablando hoy, compartiendo esta pantalla y vayan a comentar de repente más abajo, preguntémosle si sus padres son de Lima o si sus abuelos son de Lima. Muchos de sus abuelos no han nacido en Lima. Nosotros no provenimos de una familia que realmente ha nacido en Lima y proviene de Lima, no. Todas las tradiciones, toda la cultura, la música, la comida, las mismas palabras que usamos, etcétera, y la educación que hemos tenido en la casa, ya no es limeño puro. Entonces yo no entiendo por qué tanto afán por separar a Lima y las provincias cuando Lima es provinciana. Y Lima es provinciana desde la primera migración, ya que vino por temporadas, digamos, 40, 50, 60, 80, o sea, ha venido muchas migraciones y Lima ha ido cambiando. Lima es lo que es. Lima es un pequeño Perú, pero dentro de Lima también hay estas diferencias. Vas a ver diferencias entre Lima Top, ¿no es cierto? Lima Metropolitana, o sea, siempre tratando de sectorizar, de sesgar, ¿no? Y de encajar algo en un paquete, cuando en realidad ya no necesitamos eso, necesitamos algo más integrador, algo más integral, que es algo que yo estoy promoviendo desde muchas de las cosas que ando publicando o hablando, ¿no? Realmente, ¿qué queremos como país? Pero no tanto como política, bueno, políticas públicas es importante llevar todo este mensaje y hacerlo algo más pragmático y que se aplique a la sociedad, pero primero hacernos este análisis, ¿no? Interno, esta introspección, realmente qué cosa es ser peruano para cada peruano y peruana en este país y qué involucraría eso, ¿no? Esa transformación, no por moda, no porque me he visto así, ¿no? Sino realmente este interés de tener empatía, de tener colaboración. Y también, ya para cerrar esta idea del Perú y en general, nos preocupamos mucho por traer sistemas de gobierno o ideologías para el gobierno que no nos pertenecen, ¿no? Queremos imponer aquí sistemas que ya han existido muchos años atrás en diferentes sociedades. Pues tenemos que crear una de nosotros y no necesariamente socialista, comunista, neoliberalista, marxista, leninista, que todo es ista últimamente, y el terror vende y vende bastante, ¿no? El terror vende, el miedo a que desaparezca todo, el miedo a que te lo roben todo, y no es que estoy en favor o en contra de algo, sino es algo más integral lo que te digo. El miedo vende para ambos lados, ojo, ¿ah? Para el lado del terrorismo y para el lado de la corrupción, ¿no? No sabemos ninguno de los dos qué es lo que va a hacer, pero dicen, de uno tenemos pruebas, perdón, de una tenemos pruebas, pero del otro no tenemos pruebas, pero tienes allí todo su entorno.
igual, de esta persona y empiezan a ver, o sea, allí empieza a ver mucho las emociones. Pero lo que quería mencionar aquí es que nosotros tenemos que crear un modelo tomando herramientas de lo que ya conocemos para crear uno para el Perú. Y el Perú realmente es un país eh, de comunidad, ¿no? Sí, El Perú, por ejemplo, recordemos los claro, antepasados, es un ¿no? país, sí, es un país muy, muy complicado, ¿no? Para lo que tú dices es muy, muy importante, Pensaría que es complicado. Yo creo que si pensamos que es complicado, y al decirlo, ¿no? Vamos a pensar, ah, ok, es complicado, entonces no lo voy a poder resolver. Más bien como, por ejemplo, a mí el quechua me parece complicadísimo, es la verdad, yo soy sincera. Cuando empecé a estudiarlo decía, wow, qué difícil, no es un idioma occidental. Yo he aprendido a hablar inglés, he aprendido a hablar francés y sé hablar español. Pero cuando empecé a aprender el quechua, dije, trataba de introducirlo a alguna de este tipo de metodologías que tomo para estudiar diferentes idiomas y me gusta, porque me gusta el lenguaje, me gusta la comunicación, pero cuando estudiaba el quechua decía, ah, ya, entonces es como el francés en esta parte, en los pronombres. No, pero también es como el inglés aquí, y al final me di cuenta que no podía compararlo. Dije, no. O sea, como que al primer mes, casi la última etapa del mes, dije, ya no voy a encasillar al idioma quechua en ninguno de los idiomas que he venido estudiando antes, ni incluido el español. Es un idioma único. Y voy a estar abierta, voy a abrir mi mente y mi entendimiento y mi comprensión con amor, con apertura, para poder entenderlo. Solo así lo voy a aprender. Y aunque no lo creas, así fue que empecé a comprender y a decir, ah, entonces es por esto que sucede. Ya lo dejé de comparar. Entonces, a este país, nosotros lo pensamos como complicado porque lo estamos comparando con otras sociedades. Entonces, este yo país creo que es es complicado único. porque tenemos los mismos problemas de hace 200 años, ¿no? Los problemas ¿Pero por qué? con lo Porque lo que comenzó seguimos comparando. la independencia son prácticamente los mismos que tenemos hoy en día. Puede ser que lo comparemos. Tienes razón cuando tú dices de que no hay que traer modelos de afuera, no hay que pensar, oye, si esto funcionó en Europa, como muchos lo están queriendo hacer ahora, pues no va a funcionar, ¿no? Eh, me gusta parte que Además, dijiste, acordémonos que, sí, para terminar la idea, sí, sí, acordémonos dime. que yo siento que estamos a puertas de generar Ujú. una independencia real del país, ¿no? Lamentablemente está como crítica, yo diría, ¿no? Está como crítica, ¿quién va a tomar en consideración eh, esta nueva independencia? Porque recordamos en los libros, la independencia estuvo a cargo de dos libertadores, no eran peruanos necesariamente. Ajá, no era. En el Cusco se reconoce Tupac Amaru, pero no tiene esa potencia como la que nos enseñan en los libros de historia, que vino pues Argentina, Venezuela, con esa corriente libertadora. Y entonces yo creo que necesitamos nosotros mismos generar esta independencia, ya que estamos a los 200 años y no nos ha servido mucho las situaciones que hemos vivido en otros contextos, en otras sociedades, sino en realidad si creamos una, ¿no? Que sea más nuestra, más peruana. Y claro, es difícil decir, oye, Stephanie, pero ¿por qué me estás mencionando una cosa nueva, una nueva propuesta, si en realidad ya existen estas propuestas? Entonces, generar un matiz, pues, un matiz, así de Claro, simple, ¿no? Ahora, eso no te es, estoy hablando sí. de modelos económicos, ¿no? Te estoy hablando de algo más integral en realidad, Claro, de la ¿no? idiosincrasia tenemos como, de la idea que tenemos del Perú, ¿no? Como eso me hace acordar una vez un profesor dijo, ¿no? Preguntó en clase, ¿cuál es la visión y la misión del Perú? ¿No? Entonces, pues nadie sabía. Y dice, bueno, eh, tal vez las Fuerzas Armadas, los militares, ¿no? Cuando estudian, cuando se preparan para ser militar, pues les enseñan cuál es la misión y la visión del país. Pero el civil, el grueso de la población, no sabe cuál es la visión y la misión del país, ¿no? Yo siempre una vez hice un experimento
con unos chicos de la universidad. Le dije, voy a poner el nombre de dos países y ustedes me van a decir lo primero que se les viene a la mente, ¿no? Entonces, por ejemplo, les puse Estados Unidos y lo primero que se le viene a la mente era libertad, ¿no? Y cuando decía Perú, pues lo primero que se le viene a la mente era ceviche, ¿no? Son cosas que no tienen nada que ver. O sea, una cosa es tangible, el ceviche, y otra cosa es la libertad, ¿no? El principio que rige, en este caso, pues Estados Unidos, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Entre comillas. Bien, es muy importante y muy interesante lo que tú hablas acerca de la identidad, ¿no? Por ejemplo, ahora parece o se percibe de que Castillo está con los pobres y que Keiko está pues con la gente de derecha, ¿no? ¿Qué opinas de este aspecto? Mm, yo creo que el énfasis, independientemente de que sea real o no, el énfasis está mucho en el discurso político de cada uno, ¿no? Definitivamente, justo lo que estaba ya comentando, ¿no? Castillo tiene una postura de mencionar, mi compromiso es con Uh-huh. el pueblo y yo vamos a gobernar, el pueblo, y entonces se habla mucho de el pueblo, pero tampoco se define quién es el pueblo y quiénes están considerados dentro de este pueblo. Claro. Bueno, Los que hemos las... Keiko también habla del pueblo, ¿no? O sea, los dos en realidad dicen pueblo peruano, ¿no? Pues, ¿quién es el pueblo? Sí, pero Keiko no menciona esto de, cuando le hacen las preguntas, ¿no? Del modelo económico, de las políticas que va a tener para educación y etcétera. La respuesta directa que escucho de Castillo es, mi compromiso es con el pueblo, lo que decide el pueblo. Y creo que la palabra el pueblo, ¿no? Con el artículo él, todavía el pueblo, lo menciona en repetidas ocasiones y y bueno, al tener este tipo de pugnas que te estaba comentando, este tipo de divisiones, eh, digamos, discusiones y debates entre la separación ricos y pobres, derecha-izquierda, provincia-Lima, ¿no? Separando geográficamente, económicamente, socialmente, culturalmente. Entonces habría que preguntar quién es el pueblo realmente. ¿Es el pueblo peruano todo completo o es el pueblo y solamente Lima estaría fuera de este pueblo? O sea, por el simple hecho de haber nacido en la capital, ¿no? Independientemente de todo tu arraigo que tengas, con los vínculos de provincia, de regiones, y podrías incluso ser quechohablante habiendo nacido en Lima, etcétera. Entonces habría que preguntarnos allí, ¿quién es el pueblo para Castillo, por ejemplo, y para todo su partido político? ¿Y quiénes se identifican con esta frase de el pueblo, con este candidato Castillo? Por otro lado, sí se ha visto, ¿no? Con respecto a Keiko, que ha habido un acercamiento específico evidente por toda la derecha y por ciertos periodistas, ¿no? De la prensa peruana que definitivamente defienden de manera a veces muy parcializada a la candidata. Entonces, y claro, muchos mencionan sí porque tienen intereses, porque se han sentido amenazados también por parte de Castillo al momento de decir vamos a cerrar toda la prensa, que no estoy de acuerdo con eso definitivamente. No estoy de acuerdo con muchas cosas que ha mencionado los voceros de Castillo. Por el inicio estamos hablando de Cerrón, la vocera en su momento Zaira, que ya la desautorizaron. Si bien han desautorizado a Zaira, a Cerrón también supuestamente lo han desautorizado, pero yo veo que definitivamente él es el que maneja, ¿no? Digamos, el discurso, el Bueno, plan. él es el dueño del partido, ¿no? O sea, él es el dueño en el plan de gobierno. Bueno, no es un plan de gobierno, es un ideario, ¿no? Es un libro que muestra la Es un ideología del partido. ideario, es más Está la de foto de, 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 principios, de ¿no? Cerrón, ¿no? Entonces, Entonces, habría que ver si una persona, si todos los peruanos se identifican dentro de este pueblo que él menciona, y yo no creería que este ideario es para todos los peruanos. Siento que al generar esta dicotomía, o por decirlo más fácil, esta lucha de clases, justamente hace que
haya este sentimiento de resentimiento, bueno, este sentir de resentimiento por parte de un grupo de la población en contra de otro y viceversa, y que existan Claro, también todas estas manifestaciones agresivas, ¿no? En redes sociales entre peruanos. De hecho, que se pronuncien más, porque si es que las sabían, porque sí las sabían, ahora están más pronunciadas. claro, Entonces, eso, para mí la identidad no va tanto por ese lado. Yo creería que la identidad colectiva, digámoslo así, social, es una propuesta o en todo caso tendría que ser una política de Estado a largo plazo. O sea, es como generar el ADN de lo que vas a creer, ¿no? O sea, generar el ADN de quién eres, por qué naciste aquí, qué es lo que la misión y la visión, lo que tú comentabas, ¿no? ¿Qué es lo que te identifica con tu país? Y no solo el ceviche, sino principios que superan, como cuando mencionaste la libertad por parte de Estados Unidos. ¿Y nuestro principio cuál sería? claro. ¿No? Sí, ¿Cuál sí. sería el de nosotros? Si yo te preguntara, por ejemplo, eso, ¿no? ¿Cuál sería? O sea, ¿qué cosa intangible nos caracterizaría como país? Yo tengo una palabra, para mí es diverso, pero Ujú. igual no es un principio, es una Ujú. Una característica, si te das característica. cuenta. Claro, ¿no? Podría decir sencillez, en todo caso, para decir una virtud, pero, sí, pero no, no estamos hablando, ni siquiera hemos llegado a la parte del principio como dignidad del ser humano, libertad, amor, qué sé yo, ¿me entiendes? ¿No? Ese tipo Claro, de principios más fundamentales, humanos o amplios e integrales. claro. Entonces, igual, son características que se te vienen a la mente cuando hablas del Perú, ¿no? Multipluridiverso y todo lo demás, rico por último, pero no llegamos a tenerlo y creo que justamente es eso, o sea, le vamos a preguntar a varios peruanos y todos vamos a coincidir en características, pero no en un Características. principio en general. Entonces, para mí, la política de Estado tiene que ser una que genere esta identidad, ¿no? Que la vayamos creando en el transcurrir de los años, en el tiempo, y ya no centrarnos en estas diferencias y pronunciarlas más todavía, porque claro, ahorita se habla del pueblo, el pueblo, pero esperemos que llegue cualquiera de los dos al poder, ¿no? Y veamos si realmente van a cumplir sus promesas y si tanto lo que mencionan en su ideario, en su plan, realmente es como es, y si los peruanos se van a volver a sentir defraudados como toda la vida sucede, Sí, pero ¿no? justamente Independientemente de que de quién gane, ¿no? Va a ser difícil, ¿no? Va a ser difícil la no polarización. Justamente el populismo, ¿no? De ya cualquier lado apela a la polarización, ¿no? Yo recuerdo que cuando escuchaba hace un par de años a Correa, el expresidente del Ecuador, él decía, ¿no? Los que están a favor de la revolución ciudadana y los pelucones, o los pitucos, o los soñadores, ¿no? Aquí en México también se escucha algo similar. Y bueno, como tú acabas de mencionar, por ejemplo, Pedro Castillo dice, ¿no? Pues es una lucha entre pobres y ricos, entre el pueblo y las grandes empresas o los grandes empresarios, ¿no? Que yo creo que en el debate de Chota, pues dejó muy claro que eso, que no es del pueblo, está representado muy bien por Keiko, ¿no? O sea, Keiko representa el status quo, el establishment, ¿no? Entonces, eh, a mí me sorprendió en realidad porque lo dejó muy claro, ¿no? O sea, esa fue por lo menos la primera impresión que me dejó el debate. Ahora, tú, ya regresando al tema de el ideario que debemos tener como país, ¿no? Yo me acuerdo que, por ejemplo, hace unos años atrás, eh, se pusieron algunos lemas para los países incentivando el turismo, pero de una otra manera dando a entender qué significaba cada país. Por ejemplo, se hablaba de Colombia, Colombia pasión, Ecuador pura vida y Perú era mucho gusto. Entonces, si te das cuenta, una vez más relacionamos por cosas
para nosotros tangibles, ¿no? Mucho gusto se refería pues a este boom gastronómico que hemos vivido en los últimos años, pero en el caso de Colombia y Ecuador pues se refería a la pasión que tenía la gente o a la pura vida que tenía la gente, ¿no? Entonces va a ser muy difícil, ¿no? Yo sí te digo que yo tengo una visión un poco o bastante negativa, porque el proceso, el cambio estructural, el cambio institucional, pues toma mucho tiempo, ¿no? Lo que en la teoría de las instituciones se llama la enculturación, esta dinámica de que cambian las reglas y luego las personas cambian las reglas y viceversa. Va a tomar mucho, mucho tiempo. Finalmente, Stephanie, de verdad, es muy interesante lo que acabas de decir, porque la semana antepasada que estábamos con Alonso Cárdenas, la conclusión de la reunión fue que, pues, Pedro Castillo representaba la improvisación, ¿no? Y que en el caso de Keiko, pues ya las cosas sabíamos cómo son, ¿no? Representa la corrupción, ¿no? Si bien es cierto, ella no es Alberto Fujimori y no se le puede endosar los delitos o los crímenes de su padre, pero pues tiene una mochila bastante pesada. Ya para terminar, como te decía, ¿qué patria crees que nos espera este 28 de julio del 2021? Es decir, después de 200 años, ¿qué patria crees que vamos a tener? Gane quien gane, ¿no? Pedro o Keiko. Mira, yo igual que tú, soy muy optimista, pero la patria que vamos o que el representante o la representante van a recibir del Perú es una patria herida. Y no solamente herida física y emocionalmente, sino herida históricamente. Y esto, ese es el inicio para mí de este gran cambio estructural y difícil que va a tener que vivir el Perú para poder sobrellevar y salir adelante y realmente crear el país que queremos crear, ¿no? Así como cuando existe un contagio del virus que se genera en un solo país, se va agrandando, va llegando a otros lugares y al final se esparce, ¿no?, de manera global y se genera una pandemia. De la misma manera es que se esparce también las cosas negativas o positivas. Lamentablemente en el mundo y en regiones geográficas, si es que hablamos de esa forma, se contagia también, es lo que yo te decía hace unos minutos atrás, ¿no? El impacto y la influencia que tiene todas esas comportamientos, ¿no?, sociales en zonas específicas. Pero así como sucede de forma negativa, el lado positivo también se contagia. Entonces, si más personas practican una vida y un estilo de vida distinto, ya no basándose en lo que venimos arrastrando como cadenas, como mochilas, las mochilas pesadas que no solo los candidatos lo cargan. Estos candidatos que están allí delante de nosotros son una pequeña parte de todos los peruanos. Es decir, tanto odiamos a ellos, pero sin embargo ellos son nuestro reflejo. Cada uno, cada peruano y peruana ha puesto a estas dos imágenes que les parece lo más feo y lo que no se dan cuenta es que si te pones a pensar en forma más holística, no sé, de punto más mística, van a decir, ¿no? Finalmente ellos son los representantes que hemos elegido por mayoría, bueno, no por mayoría 50% más uno. Legítima, Claro. porque tienen un 15%. Sin embargo, al final el reflejo es lo que somos. Es simple. Y si nosotros tenemos lo que tenemos enfrente de nosotros, es lo que pensamos que merecemos. Y ese es el gran, porque si nosotros pensáramos que mereceríamos a alguien mejor, en todo caso, ¿sabes qué pasaría, Luis? Tú asumes la responsabilidad con el liderazgo que tiene cada peruano y peruana y se sube y se lanza a la política. ¿Me entiendes? ¿Por qué tenemos que esperar que otros asuman la responsabilidad que cualquiera de nosotros la podemos tener? ¿Por qué no Luis asume la responsabilidad y un día decide
servir a su país desde el lado político. Ay, lo que pasa es que la política está sucia, lo que pasa es que siempre van a hablar mal de mí, pero ahí están. O sea, cada vez que las personas dicen, se quejan, siempre voy con esta parte, ¿no? Bueno, ¿tú crees que si fueras candidato o candidata, lo harías? O sea, es como cuando hay este challenge, ¿no? De la Rosa de Guadalupe, que está muy de moda en el TikTok, y los jóvenes lo saben, ¿no? Con ese sonido, tin, 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 ¿no? De pronto es te quejas de tus candidatos y candidatas, los que están ahí, no tienes, tengo un menú horrible, hoy día me ha tocado un menú horrible y esto es lo que tengo que escoger. Pero ¿tú serías parte de ese menú? ¿Tú quisieras ponerte la responsabilidad, asumir eso que te corresponde finalmente como peruano? Porque, ojo que participar políticamente y en democracia no solamente es tener elecciones. O sea, aquí, por ejemplo, esa es una crítica que yo sí le hago mucho a Cerrón y a Castillo cuando les hacen la pregunta, ¿no? ¿Ustedes consideran que Venezuela es una democracia? Sí, porque hay elecciones. No, bueno, yo considero que ellos están respondiendo que sí es una democracia porque han habido procesos electorales. Y lamentablemente, eso es uno de las muchas características de una democracia, pero no es una democracia de calidad. Una democracia de calidad no solamente tiene procesos electorales en el tiempo, ¿no? En ciertos intervalos de tiempo. Tiene participación política y ciudadana, tiene rendición de cuentas, tiene transparencia, tiene libertades, ¿no? Para expresarnos, tiene esta salvaguardia que nos dan a los ciudadanos para poder manifestar, expresarnos, etcétera. Entonces, digamos, esa democracia que ellos consideran para ciertos países que tienen totalmente una, una gestión de gobierno tan autoritaria es la más ínfima. Y entonces aquí no solo hay que conocer, no hay que ser eruditos y conocer y haber estudiado ciencia política para poder saber cosas que son un poquito más lógicas. Si no te gusta lo que ves en el menú partidario de tus candidatos, asume la responsabilidad. Y si no quieres asumir como representante, asume la responsabilidad de elegir bien, porque es tu responsabilidad. Tú eres el pequeño jefe, no voy a decir pequeño, sino tú eres el jefe, ¿no? Y todos los planos son los jefes de esos representantes. Si tú los pones allí, ellos tienen que deberse a ti. Si no te deben a ti, entonces lo están haciendo mal. Claro, ay, qué romántico tu mensaje, Stephanie, sí, así debería ser. Sí, pero si realmente lo quieres, entonces en algún momento va a llegar un candidato que mencione esas características y lo vas a elegir. Entonces, no, porque está con 1%, 2%. Entonces, allí empiezan pues los problemas. Me gustaría votar por esta persona, por esta otra, pero está con 1%, con 2%. Mejor me voy a los que están más arriba. Entonces, así empieza. O sea, evadimos la responsabilidad y luego nos quejamos. ¿No? O nos quejamos de lo que tenemos y tampoco participamos. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Me entiendes? ¿Qué estamos esperando de un país? ¿Cómo queremos cambiarlo si no tomamos la responsabilidad? Entonces, aquí el análisis y digamos, la tarea, en este caso, para todos, incluyéndome, incluyéndote y a todos los que nos ven, no solamente es hacer la introspección, realmente cómo somos los peruanos, qué es nuestra identidad, sino qué vamos a hacer con eso que tenemos con esto que estamos viviendo y con lo que viene en el futuro cercano. Porque estamos hablando de los próximos 5 años que está aquí a la vueltita de la esquina, o sea, el 28 de julio del 21 y los que vienen adelante. Entonces, somos un país herido, nos quedamos desde la herida. No, yo sé que somos un país fuerte, somos un país emprendedor, esa palabra, esa característica también siempre nos ha caracterizado, somos un país pujante, o sea, tenemos esas características y esas fortalezas, entonces tenemos que ponerlas en práctica. Y esa sería mi reflexión al final de todo esto, ¿no? Si vamos a recibir, si los representantes reciben un país herido, si ellos son nuestros representantes, un pequeño reflejo de nosotros, pensemos qué queremos para los siguientes años, ¿no? Y si realmente nos defraudan nuevamente, ya no tengamos esa idea de, ay, ¿ahora qué nos tocará? Vamos a elegir al mal menor. No seas el mal menor, en todo caso, sé tú la persona que
toma acción y tiene ese liderazgo, ¿no? En este país. Ahora, no todos los liderazgos y lo que se hace en el Perú está necesariamente vinculado a la política, también se puede hacer desde muchos rubros, como ahora los influencers, o desde emprendimientos sociales, digamos, ¿no? de ayuda que se articulan con ciertas políticas públicas, con ciertos sectores. Entonces, hay mecanismos para mejorar el país en general, ¿no? Entonces, esto ya depende más de nosotros y acabo con esta frase que es depende del color, mi papá me decía, depende del color con el que miras, ¿no? Siempre van a criticar, van a decir, ah, sí, esto dijo, ¿por qué lo dijo? O cuando uno también toma actitudes, ¿cómo ves el vaso? Medio lleno, medio vacío, y te estás desde la queja. Entonces, si estás quejándote toda la vida, no esperes que el país mejore, porque tu forma de ver el país es desde la queja, o desde la victimización, etcétera. Ay, no, está siendo muy fría, Stephanie, porque tú no has tenido las oportunidades. Estoy convencida que todos hemos tenido problemas, todos hemos sobrellevado diferentes y nadie ha tenido las mismas oportunidades. Me da pena que todavía hayan oportunidades que ciertos sectores tengan más que otros. De hecho, siempre van a haber personas que van a estar mejor que nosotros y peor que nosotros definitivamente. Lo que tenemos que hacer en todo caso, además de unirnos como país, es desde tu posición ayudar a las personas, ¿no? que están con menos oportunidades. Igualarle la cancha, ¿me entiendes? Desde tu posición. Sí, exactamente. Entonces, hay bastante responsabilidad que no solamente es quedarse en la crítica. Y yo no creo mucho en la crítica constructiva. En lo que sí creo es en los consejos y en las... Eh, sí, o sea, en las sugerencias en todo caso. Una vez en una clase me dijeron, no, pero la crítica constructiva sí es importante, la crítica también, la palabra, pero a mí no me gusta utilizarla mucho. En realidad prefiero, si vas a construir, construye. Entonces, ¿no? Puedes criticar y entonces dar una sugerencia y un consejo, no quedarte ahí en la queja. Y eso es mucho lo que yo propongo ahora, ¿no? Ya dejémonos de estar quejándonos, dejémonos de estar también, ok, estoy indignada, estoy indignado, perfecto, yo también estoy indignada y me siento así impotente en muchas ocasiones, pero en toda esta crisis algo bueno debe salir. Y en vez de separarnos, debemos crear esto. Por ejemplo, este conversatorio me parece súper importante porque compartimos ideas, intercambiamos pareceres y muchas personas van a poder, en el mejor de los casos, reflexionar Así o van a sacar comentar. su propia conclusión. Hasta Exactamente. criticar, hasta Ujú. criticar. Así, Así es, pero Stephanie. de eso se trata. Sí. Yo, bueno, ya para acabar, no sé si te animas. Alonso nos animó, pero no sé si te animas a dar un pronóstico, ¿no? Así muy, muy rápido, muy. ¿Quién gana, Keiko o Pedro Castillo? O te, Mm, o te reservas el derecho de a ver qué pasa la última semana, como tú dijiste, ¿no? En los últimos 3, 4 días se yo, decide yo todo. creo que Yo creo que todavía es muy prematuro. Imagínate que estamos ahorita a la vuelta de la esquina, pero podría cambiar algo. Eh, bueno, creería que un poco más, en general, la población electoral está todavía más cerca de Pedro Castillo. Pero yo no puedo decir 100% que ahora o que para el 6 de junio va a serle ganador necesariamente. Yo todavía tendría un poco de dudas y creo que está favorito, ¿no? Y habría que esperar un poquito más para ver cómo mejora. Yo creo que no debe cometer errores si es que pretende ganar las elecciones, ¿no? De hecho, Keiko tiene la mochila más pesada, tiene más cosas, pero tiene más experiencia también. Tiene más experiencia no solamente postulando, sino es comunicadora, habla mejor, expresa mejor sus ideas, convence más inclusive al momento de Tiene más hablar, tiempo, ¿no? ¿no? En política.
Exacto. Y sí, se le ve a un Pedro más improvisado, no gesticula bien, su lenguaje corporal, por ahí que le manda a las chiquitas y eso le gusta un poquito al electorado, ¿no? Pero las personas dicen, no, a mí no me importa, tenemos un ejemplo de Alan García que hablaba bien y al final gobernó mal, entonces ahí es mucho la emoción también que espera, que nos espera para estas elecciones. Sí, Diría que él es perfecto. el favorito hasta ahora, hasta la fecha, diría eso. A ver qué pasa. Bueno, estuvo con nosotros Stephanie Morales, politóloga. Y bueno, así como invitamos para una segunda ronda a nuestro invitado anterior, pues también, Stephanie, te invitaríamos para una segunda ronda ya más cerca de las elecciones. Espero que puedas estar con nosotros. Y de verdad, muchas gracias por esta entrevista, esta charla. Y ya, espero que todo salga bien por allá. De todas maneras, no, un abrazo fuerte hasta México y gracias por la oportunidad. No será la última, eso tenlo por seguro. Cuando me invites, pues aquí estamos. Perfecto. Muchas gracias, Stephanie. Nos vemos. Cuídate mucho. Nos vemos, chao.